Hola, ¿cómo están? Me gustaría hablar hoy del tema lúpulo. Y me quiero meter en temas prácticos que tienen que ver con técnicas de lupulado modernas para lo que son las IPA y las cervezas americanas o lupuladas de hoy en día, eficiencia en las técnicas de lupulado. Y también me voy a meter un poquito en lo que es la química del lúpulo para que entendamos un poco cuál es la base de todo y cómo funcionan todas las reacciones químicas que van a generar los objetivos que nosotros buscamos de las adiciones del lúpulo. Vamos a ver primero cuáles son esos objetivos. El primer objetivo de agregar lúpulo obviamente es el de dar amargor, ese lo sabemos todos. El segundo objetivo es el de dar sabor y aroma, ese también lo conocemos todos. Tercer objetivo es el de el lúpulo actúa como un agente antibacterial. Por eso muchos cerveceros notamos que las cervezas lupuladas o con mucho agregado de lúpulo es muy difícil que presenten una contaminación. Otro de los objetivos es la mejora retención de espuma. El lúpulo tiene las resinas del lúpulo y las proteínas del lúpulo generan una mejora en la retención de la espuma. Es por eso que vemos que muchas cervezas lupuladas, cuando las servimos en el vaso, vemos esa espuma bien densa, esos aros que permanecen en el vaso. Bueno, es por este motivo. El último objetivo, y esto por ahí no es buscado, pero es algo que se relaciona con la salud, tiene que ver con que las resinas de lúpulo son muy buenas para nuestra salud. Básicamente está comprobado y hay muchos papers que hablan de esto, que ayuda en enfermedades que tienen que ver con el síndrome metabólico, que hoy son pandemia mundial todas estas enfermedades. Nos ayuda con enfermedades como la obesidad, como la diabetes, porque actúan en los sistemas de quema de grasas y tolerancia de la glucosa. Flavonoides como por ejemplo el xanthomol que tiene el lúpulo son potentes antioxidantes, muy potentes de hecho, y hay muchos papers que hablan de esto, y nos ayudan en el cuerpo para mejorar nuestro sistema inmune y generar una desinflamación a nivel orgánico. Bueno, para empezar a hablar de adiciones de lúpulo, me gustaría empezar con lo que es el tratamiento tradicional de lo que son las adiciones de lúpulo, por lo menos durante la cocción, donde se creía que tenía que haber una adición de amargor. Después había adiciones al final o del late hop o al final de los últimos minutos, en los últimos 30 minutos de sabor, y las adiciones del final de hervor o los últimos 5 minutos o 0 minutos whirlpool se consideraban adiciones de aroma. Esto viene de libros muy viejos, libros alemanes. Hoy esto ya no está vigente, no tiene mucho sentido seguirnos por esto. Y hoy tenemos un montón de investigaciones nuevas que ahora vamos a empezar a ver, que nos van a abrir un poco la cabeza y nos van a permitir hacer ediciones mucho más eficientes para lograr intensidad en el sabor, en el aroma, y lograr el balance justo que nosotros buscamos de lo que es el amargor. Es importante conocer cuáles son los aceites esenciales del lúpulo. Esto nos va a servir de base para entender qué es lo que está dando aroma y el sabor cuando hacemos adiciones de lúpulo. Básicamente podemos dividir a los aceites en 3 grandes grupos. Están por un lado los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los que se encuentran en mayor cantidad en el lúpulo. Estos generalmente dan sabores herbales, especiados, terrosos, resinosos, y son muy volátiles. Estos, por ejemplo, son el humuleno, el mirceno, el pineno. Quizás hayan escuchado hablar de algunos de estos. Como decía, son muy volátiles estos aceites, por eso gran parte de estos aceites los vamos a perder en adiciones en caliente. El segundo grupo son los hidrocarburos oxigenados. Estos, si bien están en mucho menor cantidad en el lúpulo, son generalmente los que más preponderan o los que más perduran, y están muy estudiados por el tema de la biotransformación. Son muy biotransformables. Estos son alcoholes básicamente, hay también ésteres, pero los más importantes son alcoholes.
Y bueno, habrán escuchado quizás hablar del nerol, del beta-citronelol, del geraniol, es tan importante para la biotransformación. Estos son, como decía, hidrocarburos oxigenados. Estos dan sabores frutados, cítricos. El típico sabor cítrico de las cervezas americanas viene por estos. Y les decía que son los que más perduran en lo que son, por ejemplo, adiciones de Whirlpool o adiciones tempranas en la fermentación en dry hop, ¿no? Y por último tenemos la última rama, que no es tan importante porque están en menos de 1% en la concentración de los lúpulos, que son los azufrados, por ejemplo el sulfuro de dimetilo. Yo recién les decía que fue cambiando un poquito el paradigma con las adiciones de lúpulo. Esto que yo les decía antes de cómo veíamos los lúpulos tradicionalmente, esto cambió. Hoy en día en cervezas lupuladas, cervezas americanas, que obviamente son cervezas modernas, se han minimizado o dejado de hacer las adiciones de amargor y se propician más las adiciones de Whirlpool. Incluso se han eliminado adiciones durante el hervor. Antes se consideraba que era muy importante y daba complejidad hacer adiciones de 30 minutos, adiciones del minuto 20 minutos antes de apagar el fuego o antes de apagar el hervor. 10 minutos incluso. Hoy es considerado, hay algunos textos que hablan de que se pierde alrededor de la mitad de los aceites esenciales en un hervido de 10 minutos. Hay un estudio, el estudio Kishimoto, fue muy importante, lo voy a poner acá, donde se puede ver, fue un estudio que se hizo en un laboratorio y donde lo que quisieron comprobar o lo que comprobaron fue que cómo fue decayendo o volatilizándose los aceites y la concentración de aceite, cómo fue mermando a medida que pasaba el tiempo de hervor. Y como vemos, después de 5 minutos de hervor perdemos gran parte de los aceites y en 10 minutos perdemos en algunos aceites un 50%. Y esto se da principalmente porque cuando nosotros tenemos el mosto que está ebullicionando, está generando vapor, ese vapor está escapando a la atmósfera. Hay una evaporación del líquido de la cerveza y esto expulsa a muchos aceites esenciales. Y hay aceites que son muy volátiles, como yo decía antes de los hidrocarburos. Estos son los primeros que se nos van a ir y eso se nos va a ir muy rápidamente. Los oxigenados van a durar un poquito más, pero hoy se trata de mantener la intensidad al mango en lo que son cervezas lupuladas y es por eso que la adición de lúpulo se fueron llevando al final, al momento en que ya apagamos el hervor, que ya no tenemos una ebullición y tanto vapor emanando de la olla. Una vez que apagamos el hervor, hacemos la carga de lúpulo, el agregado de lúpulo, y eso nos va a permitir conservar mejor los aceites en el mosto y hacer que se disuelvan. Hay un estudio muy viejo de 1982 en donde se comprobó, ya que en aquel entonces, esto que les decía, de que tanto los hidrocarburos como los hidrocarburos oxigenados contribuyen al sabor y al aroma en dry hop, cuando uno los agrega al lúpulo en dry hop, pero solo, en este estudio se comprobó que solo los oxigenados contribuyeron a dar sabor y aroma en adiciones de late hop, o sea, en la olla de hervido al final del hervido. De estos hidrocarburos oxigenados, quizás el responsable de dar más intensidad al lúpulo en una adición de Whirlpool es el linalol, por cuestiones que tienen que ver después con la biotransformación que ya vamos a ver. Y algunos de los lúpulos que tienen mayor concentración de linalol, que tienen mayor cantidad de aceites totales y más estos hidrocarburos oxigenados, son, por ejemplo, el Bravo, el Centennial, el Citra, el Mosaic, el Equanote, el Columbus. Me estoy olvidando alguno por ahí, seguramente. El Mosaic lo dije.
El Simcoe también es muy importante. Estos son los favoritos a la hora de hacer adiciones de Whirlpool por su efectividad, ¿no? Por su intensidad, la intensidad al lúpulo que vamos a lograr. Habiendo dicho esto, quiero hacer un paréntesis y para salir un poco de las cervezas lupuladas y hablar un poco de las lagers o de las lagers alemanas, de las Pilsen principalmente. Hay un estudio que descubrió básicamente algo que sucede en estas cervezas, que es que algunos hidrocarburos durante el hervor y durante un hervor prolongado en lúpulos nobles generan sesquiterpenos oxigenados, que estos perduran en el mosto. Claro, la intensidad es muy baja y estos sesquiterpenos oxidados generan un sabor como herbal o especiado, que son características de muchas de las Pilsen. Estos se encuentran, por ejemplo, en lúpulos como el Sass o Hallertauer. Este efecto se produce y es bueno, obviamente las intensidades son muy bajas y se producen cuando usamos intensidades muy altas de lúpulo, con lo cual no es una adición efectiva, pero nos ayuda a explicar el porqué del perfil picante o especiado de las lagers. Esto se nota principalmente en algunas lagers alemanas cuando las adiciones tardías, cuando las adiciones de final de hervido o incluso de Whirlpool no son demasiado elevadas. Cuando sucede que las adiciones tardías son muy elevadas, vamos a tener sabores más florales quizás, que van a tapar estos sabores de los esquiterpenos oxidados que se generaron durante el hervor, que yo decía que daban sabores especiados o herbales. Bueno, y volviendo al mundo de las cervezas americanas y seguimos hablando de esto del Whirlpool y cómo hacemos estas adiciones de Whirlpool. Hay un punto muy importante que yo venía diciendo del cambio de paradigma. Fuimos agregando cada vez más lúpulo para lograr más intensidad en adiciones de Whirlpool. Y eso está muy bien y fue cambiando el paradigma también de cómo desarrollamos el amargor en estas cervezas. Hoy mucha gente me pregunta y es algo que se habla mucho entre los cerveceros, de cómo hiciste una cerveza y no le hiciste adición de amargor. Bueno, sí, eso puede pasar. Cuando la adición que le hacemos en Whirlpool es tan grande, estamos generando muchos IBUs. Recordemos que el mayor generador de IBUs es la isomerización de alfa-ácidos, y mientras estemos con el mosto entre 80 y 100 grados vamos a isomerizar a diferente nivel de utilización. Obviamente 80 grados vamos a isomerizar poco y nada, a 100 grados vamos a isomerizar mucho. Entonces cuando uno hace una adición muy grande de lúpulo en el Whirlpool y hace un Whirlpool extendido, porque esto es parte del video anterior mío, donde también es importante no hacer un Whirlpool demasiado corto, darle tiempo a esos lúpulos para que disuelvan sus aceites en el mosto. Entonces cuando uno hace una adición muy importante de lúpulo en el Whirlpool y lo deja durante varios minutos, obviamente que ahí estamos isomerizando el ácido, estamos generando IBU, estamos generando amargor. Con lo cual normalmente en algunas cervezas americanas, como por ejemplo la American IPA, si nosotros, siempre que hablamos de American IPA, estamos hablando de birras que tienen más de 4 gramos por litro en Whirlpool. Con 4 gramos por litro en Whirlpool ya generamos prácticamente todo el amargor, o casi todo el amargor, salvo que busquemos hacer alguna birra con un amargor de alta intensidad. Con 4 o 5 gramos por litro, diría más bien 5 gramos por litro, sin bajar la temperatura del Whirlpool, vamos a lograr el objetivo de amargor que buscamos. Entonces, ¿para qué agregar lúpulo de amargor en una adición de amargor cuando ya tenemos todo el amargor que buscamos en la adición, que además es la más efectiva para lograr intensidad a sabor y aroma en el lúpulo? En otras cervezas, como por ejemplo puede ser una APA, una American Pale Ale, quizás necesitemos aportar algo de amargor, en una adición de amargor o una adición de mitad de hervor, lo que sea, porque quizás en una APA busquemos cierto balance con la maltosidad, si buscamos una APA de ese tipo. Esto es optativo, obviamente, en las APA.
Pero las zapas generalmente tienen un soporte de malta y quizás no querramos ir a una adición tan agresiva de Whirlpool, con lo cual no vamos a desarrollar tanto amargor, y ahí sí, por ahí sea necesario levantar un poquito el amargor con alguna adición de amargor. Esto en IPA fue, como decía, fue desapareciendo, y a medida que vamos agregando cada vez más y más lúpulo a las IPA para darle más intensidad a esos aromas y sabores del lúpulo, lo que nos va pasando es que nos pasamos de amargor. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Lo que terminamos haciendo es, para mantener el amargor en el rango que buscamos o en nuestro nivel de preferencia, lo que hacemos es bajar la temperatura del mosto. Entonces, bajamos la temperatura del mosto a la hora de hacer el Whirlpool. Hacemos el Whirlpool y agregamos los lúpulos, pero agregamos los lúpulos después de haber bajado la temperatura del mosto en este rango que hablaba anteriormente, de entre 80 y 100 grados. Y esto, bueno, es algo que tiene que ver con la práctica y con el nivel de conocimientos que tenga el cervecero sobre esa cerveza que está elaborando, ¿no? Según mi experiencia, por ejemplo, si vamos a hacer una American IPA donde le vamos a agregar una carga fuerte, por ejemplo 8 gramos por litro en el Whirlpool, esto a mí me llevaría, por mi experiencia, a bajar el lúpulo por lo menos a 90 grados, porque si no vamos a desarrollar, como decía antes, mucho amargor. A su vez, bajar el mosto nos va a permitir que algunos aceites volatilicen menos, con lo cual nos va a ayudar también a intensificar sabores y aromas, reteniendo estos aceites esenciales en el mosto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el dry hop, otro de las adiciones obligadas en una cerveza americana, o por lo menos en una American IPA, que es el estandarte de las cervezas americanas lupuladas. Y obviamente en una NEIPA, ¿no? Las IPA modernas que le llaman ahora. Primero, para arrancar con el tema de dry hop, lo que tengo que decir es que el dry hop es un proceso súper ineficiente. Hay un paper que es muy interesante porque, bueno, plantea este gráfico donde en el gráfico de arriba vemos las concentraciones de aceite de estos lúpulos, y en el gráfico de abajo vamos a ver que después de la adición de dry hop, cuáles son cuánta cantidad de aceite o qué porcentaje de aceite quedó en el lúpulo y no se disolvió en la cerveza. Eso está en el rango en la mayoría de los lúpulos de entre un 30 y un 70%. O sea, hay lúpulos que el 70% de los aceites no los estamos pudiendo disolver en la cerveza o en el mosto fermentando cuando hacemos un dry hop. Se pueden identificar 3 fases en el proceso de fermentación donde podemos hacer dry hops. La primera es al inicio de la fermentación, o bueno, los primeros días, o incluso antes de que haya comenzado la fermentación, se pueden ya empezar a agregar dry hop. Esto es muy importante en el caso de las NEIPA, tanto adiciones de inicio de fermentación como también las adiciones de Whirlpool o de final de hervor, de late hopping, porque en lo que es la NEIPA, lo que buscamos, todo lo que es NEIPA o Juicy IPAs, o bueno, cervezas donde lo que buscamos sea mucha fruta, mucho cítrico, esa cosa dulce del lúpulo, que es una cuestión sensorial nada más, ¿no? Que tiene que ver con estos terpenos que dan sabores afrutados. Esto viene principalmente de lo que yo les hablaba, que son los terpenos oxigenados. Estos son los que se encuentran por ahí, les decía yo antes, en menor cantidad en el lúpulo, pero son los que mayor perduran en el proceso y en la cerveza, y son los que más identificamos o más intensidad sentimos en la cerveza terminada. Y acá les voy a mostrar un cuadro de 2 investigadores, de King y de Dickinson, que crearon este cuadro en el año 2000. Y esto es algo que todavía se viene investigando y que está y se repite en un montón de investigaciones y papers, este cuadro que ellos armaron, porque hay una sinergia muy importante entre algunos terpenos oxigenados, que son el linalol, el geraniol
y el beta-citronelol. Esta sinergia durante la biotransformación por las enzimas de la levadura generan distintas intensidades y esos sabores frutados que tanto buscamos de cervezas como, cervezas lupuladas en general, pero principalmente en las NEIPA. Y acá les muestro otro gráfico de otro paper donde se hicieron 3 cervezas, todas agregadas con citra agregado 5 minutos antes de terminar el hervor, y lo que podemos notar, una de las 3 cervezas se le puso la mitad de citra. Lo que podemos notar es que en las 3 cervezas tanto el linalol como el geraniol se redujeron considerablemente y el beta-citronelol subió. Esto es por acción de la biotransformación, pero en la cerveza que tenía el doble de cantidad de citra, el nivel de linalol y de beta-citronelol al final de la fermentación llegó a estar cerca del doble. Cuando estos dos monoterpenos se conjugan, dan un sabor fuerte afrutado. Y para terminar con las adiciones que se hacen durante el principio de la fermentación, algo muy importante que les quiero comentar y que es un tema a considerar, es que cuando uno hace una adición, en principio de hervor, hay de esperar que haya muchos aceites que son volátiles que se van a ir con el CO2 que se expulsa de la cerveza hacia la atmósfera. Si nosotros olemos el airlock o el blow-off de un tanque mientras que está fermentando, al cual se le agregó una carga de dry hop, vamos a ver sabores muy ricos de los lúpulos, y si los estamos oliendo fuera del tanque es porque están escapando de la cerveza, con lo cual hay una merma en aceites por haber hecho esta adición de principio de fermentación. Bueno, después tenemos las adiciones, quizás esta es la adición más común, es la más importante durante la fermentación, el dry hop más importante durante la fermentación, que es el que hacemos al finalizar la fermentación. Generalmente se hace ya cuando está terminando o terminó la fermentación y se hace a tanque cerrado, a fermentador cerrado me refiero. En este tipo de adiciones de dry hop lo que se va a propiciar van a ser los hidrocarburos, estos que hablábamos que son muy volátiles y que se encuentran en mayor cantidad en la cerveza, y no tanto esos hidrocarburos oxigenados que los veíamos antes con las adiciones de Whirlpool o de principio de fermentación. Esto es algo interesante de ver, por ejemplo, en un lúpulo como el Citra, que es tan famoso y tan usado por muchos cerveceros. El Citra siempre se dice que es un lúpulo muy versátil, o que puede dar muchas cosas. Bueno, a ver, si lo usamos al Citra en adiciones de Whirlpool o si lo usamos en principio de fermentación, vamos a notar que el Citra es muy frutado, maracuyá, muchos cítricos se viene del Citra. Eso tiene que ver por los hidrocarburos oxigenados que estamos disolviendo. Esto que decía antes del geraniol, del linalol, del beta-citronelol, nerol y muchos otros. Pero si usamos el Citra en adiciones posteriores a la fermentación, vamos a ver que el Citra es un lúpulo muy resinoso, a veces se siente un poco vegetal incluso, y esto tiene que ver con los hidrocarburos no oxigenados. Eso principalmente es por la acción del mirceno. Lo bueno de estas adiciones de finalización de fermentación es que quizás son con las que logramos mayor intensidad, por eso son las más comunes. Algo bueno que tienen es que nosotros hacemos la adición cuando está terminando la fermentación, decía, o ya terminó, hacemos la adición y el tanque lo cerramos, con lo cual todos los aromas van a quedar o en la cerveza, o en el headspace, o en el lúpulo. Obviamente, como decía antes, esto es un proceso ineficiente, así que gran parte de los aceites van a quedar en el lúpulo, pero el resto va a quedar por lo menos contenido adentro del tanque. Con lo cual esto va a hacer que esta adición sea más eficiente. Algo de biotransformación podemos llegar a encontrar y sabores más
un perfil más a sabores frutados vamos a desarrollar si le hacemos unos puntos antes de terminar la fermentación. También hay muchos cerveceros que les gusta el perfil del dry hop, habiendo hecho primero una purga de levadura, porque bueno, están buscando quizás un sabor o un aroma un poquito más fresco, más vegetal, más resinoso, más especiado. Y entonces bueno, ahí lo que hacemos es ir tirando a la adición del lúpulo o el dry hop bastante después de terminada, realizada la fermentación, y tratamos de purgar la levadura. Generalmente en los fermentadores que son cilindrocónicos la levadura empieza a decantar después de que empieza a flocular, y decanta en el cono en la medida que pasan los días. Entonces muchos cerveceros purgan la levadura, todo lo que flocula, y recién ahí hacen esta adición de dry hop. Y por último tenemos lo que son las adiciones en frío, o en maduración en frío, en clarificación en frío, que también son importantes. Obviamente estas son quizás las más ineficientes, son las que más difíciles para el lúpulo o para los aceites esenciales que se disuelvan por la temperatura, ¿no? Que se disuelvan en la cerveza, con lo cual van a ser bastante ineficientes. Vamos a obtener de estas sabores, mucho sabor picante, especiado, más herbal, quizás resinoso, y un aroma muy fresco, muy fresco. Con algunas por ahí, en algunos lúpulos vamos a notar algo mentolado haciendo este tipo de adiciones. Pero bueno, son adiciones que están buenísimas hacerlas. Hay cervezas que lo ameritan, eso es a gusto de cada cervecero, pero no tienen no vamos a encontrar una alta intensidad, son bastante más ineficientes. Y hay una pregunta que es muy importante cuando hacemos dry hops, que es si se puede saber cuál es el nivel de saturación o cuál es el nivel máximo, la cantidad máxima que podemos agregar de lúpulo en dry hop para impulsar los aromas más allá, o para dar más potencia aromática. Y hay un estudio muy importante de dos investigadores, Schellhammer y Lafontaine, que estuvo muy bueno para ver esto. Ellos hicieron una American Pale Ale y hicieron dry hops con Cascade. Hicieron adiciones de 2 gramos por litro, de 4 gramos por litro, de 8 gramos por litro y de 16 gramos por litro. Y lo que notaron básicamente es que entre 4 y 8 gramos por litro era muy eficiente, y la intensidad del dry hop era importante, era grande. Cuando fueron más allá de 8 gramos por litro se dieron cuenta de que la ganancia o el rendimiento era marginal a partir de ahí. Y hay un tema muy importante que ellos descubrieron también, es que cuando nos vamos de 8 gramos por litro, también ellos lo que notaron en sus estudios es que bajó el contenido de aceites o de terpenos que nos dan esa cosa más frutada o cítrica, y empezó a subir los que nos dan sensaciones más especiadas o herbales. Bueno, entonces, para hacer un resumen un poquito de todo lo que dije, vamos a centrarnos en la cerveza lupulada por excelencia, que ya es un clásico, que es la American IPA. ¿Qué haríamos en una American IPA para lograr una American IPA eficiente, donde no estemos malgastando los lúpulos y donde tengamos una intensidad y el perfil tanto de sabor, aroma como de amargor que buscamos? Bueno, como para resumir, adición de amargor ya dijimos que normalmente se perdió o no hacemos por la cantidad de lúpulos que agregamos en el whirlpool. Adiciones de whirlpool. Podemos jugar con los lúpulos que nos gusten, con el perfil de sabor que querramos. Eso es muy personal, la verdad que yo no puedo dar recomendaciones de eso. Di algunas recomendaciones antes de cuáles son los lúpulos más eficientes para usar, pero
A nivel de gustos no hay nada escrito. Normalmente en una American IPA lo que se suele hacer es adiciones de 4 a 8 gramos por litro en Whirlpool. Esto es lo más eficiente. Y en Dry Hop, como les decía recién del estudio que recién les comentaba, pasa lo mismo. Adiciones de 4 a 8 gramos por litro son las que mejor funcionan. Si buscamos un perfil un poco más frutado, podemos hacer adiciones un poco antes de la fermentación. Si buscamos un perfil un poco más fresco, herbal, o un perfil más resinoso, podemos hacer adiciones posteriores a la fermentación. Y si buscamos una combinación, podemos hacer algo de adiciones durante la fermentación y algunas adiciones al final de la fermentación o terminada la fermentación. Con esto vamos a lograr una American IPA de calidad. Hay un tema muy importante que yo siempre lo repito y lo sigo repitiendo, que es el tema del oxígeno. No se pueden hacer cervezas lupuladas de calidad si nosotros no tenemos cuidados para evitar lo máximo posible el oxígeno disuelto. Las cervezas lupuladas son muy sensibles al oxígeno. Todos estos aceites esenciales de los lúpulos se deterioran muy rápidamente en presencia de oxígeno. Con lo cual, para obtener una cerveza de calidad es importante que en todo el proceso mantengamos el nivel de oxígeno disuelto bajo. El pick-up de oxígeno, la incorporación de oxígeno tiene que ser bajo en todo el proceso. Incluso también es recomendable en la parte caliente. No oxigenar sin sentido el mosto mientras que estamos haciendo la cocción. Pero el cuidado más importante tiene que ver con todo lo que es evitar el oxígeno durante el proceso de fermentación o la parte de lo que sería en frío del proceso de elaboración de cerveza. Con lo cual, desde que nosotros tenemos la cerveza en el tanque y terminó de fermentar, ya no tenemos más la protección de las levaduras que consumen el oxígeno. A partir de ahí tenemos que ser obsesivos con el cuidado de que no entre en contacto el aire con la cerveza. Con lo cual, todos los trasvases que hagamos o las incorporaciones de lúpulo las tenemos que hacer con todas las herramientas y todo el sentido común puesto en cómo evitamos el oxígeno en la cerveza, ¿no? Cómo evitamos que el oxígeno entre en los tanques, en las mangueras, y también no solo el oxígeno que viene de la atmósfera, viene del aire, no solo el oxígeno, sino también cualquier químico que pueda ser oxidativo, como por ejemplo puede ser el peracético. El peracético es un gran enemigo de la cerveza en general. O sea, si bien es el mejor sanitizante que hay en el mercado y lo tienen que usar, es importante que lo usen, no hay nada mejor que el peracético para sanitizar. El peracético debería ser enjuagado si después va a tomar contacto el tanque o la manguera o el filtro o la superficie que sea que hayamos enjuagado o sanitizado con peracético con cerveza. Entonces, siempre enjuaguemos el peracético antes de pasar cerveza por esa sección empapada de peracético. No pasemos cerveza en alguna superficie que tenga peracético. Enjuaguémoslo. No alcanza muchas veces solo con purgarlo, porque quedan residuos, quedan gotas, quedan charquitos de peracético, y un muy bajo contenido de peracético va a hacer que aumente considerablemente las partes por billón de oxígeno disuelto, deteriorando nuestras cervezas lupuladas. Así que bueno, este es el fin del video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.